El objetivo fundamental de los Incoterms consiste en establecer criterios definidos sobre la distribución de los gastos y la transmisión de los riesgos entre el comprador y el vendedor en un contrato de compra-venta internacional de mercancías. Los Incoterms regulan cuatro aspectos básicos del contrato de compra-venta internacional de mercancías: la entrega de las mercancías, la transmisión de los riesgos, la distribución de los gastos y las obligaciones relativas a los documentos. La entrega es la obligación esencial del vendedor. Puede ser directa, cuando se debe entregar al comprador, o indirecta, cuando se entrega a un intermediario del comprador o el transportista. Los riesgos se transmiten en el punto geográfico y en el momento cronológico que definen el contrato y el Incoterm correspondiente. El punto geográfico puede ser la fábrica, el muelle, a bordo del buque o cualquier otra circunstancia, mientras que el momento cronológico está definido por el plazo de entrega de la mercancía. La distribución de los gastos. Lo habitual es que el vendedor corra con los gastos precisos para poner la mercancía en condiciones de entrega y que el comprador corra con los demás gastos. Así, en algunas reglas, el vendedor asume el pago de los gastos de transporte y del seguro hasta el destino, no obstante, que los riesgos se transmiten en origen. Respecto a las obligaciones relativas a los documentos, en general, la exportación es responsabilidad del vendedor. Solo en una regla, la exportación es responsabilidad del comprador. Los Incoterms no proporcionan reglas respecto al pago y forma de pago, transferencia de propiedad y resolución de disputas. De acuerdo a informes del Comercio Mundial, de la Organización Mundial de Comercio, el 95% del comercio global de mercancías se realiza por vía marítima. En tal sentido, los Incoterms prevén reglas exclusivas para el modo de transporte marítimo y vías navegables.
Entonces, ¿en qué momento un exportador entrega la mercancía a un comprador extranjero en el modo de transporte marítimo? ¿Cómo se fija el precio de una mercancía objeto de intercambio comercial internacional? Todo intercambio de mercancía por vía marítima tiene sus propias reglas. Empezaremos por la primera, la regla FAS, Free Alongside Ship, libre franco al costado del buque. Esta regla solo ha de utilizarse para el transporte por mar o vías navegables interiores. Franco al costado del buque significa que la empresa vendedora realiza la entrega cuando la mercancía se coloca al costado del buque designado por la empresa compradora en el puerto de embarque convenido. El riesgo de pérdida o daño de la mercancía se transmite cuando la mercancía, está al costado del buque y la empresa compradora corre con todos los costos desde ese momento en adelante. Es muy recomendable que las partes especifiquen tan claramente como sea posible el punto de carga en el puerto de embarque designado, ya que los costos y riesgos hasta dicho punto son por cuenta del vendedor, y estos costos y los gastos de manipulación asociados pueden variar según los usos del puerto. Cuando la mercancía está en contenedores, es habitual que el vendedor ponga la mercancía en poder del porteador o transportista en un terminal y no al costado del buque. En tales situaciones, la regla FAS sería inapropiada y debería utilizarse la regla FCA. FAS exige al vendedor que despache la mercancía para la exportación cuando sea aplicable. Sin embargo, el vendedor no tiene ninguna obligación de despacharla para la importación, pagar ningún derecho de importación o llevar a cabo ningún trámite aduanero de importación. La siguiente regla es la regla FOB, libre franco a bordo. Esta regla solo ha de utilizarse para el transporte por mar o vías navegables interiores. Libre o franco a bordo significa que la empresa vendedora entrega la mercancía a bordo del buque designado por el comprador en el puerto de embarque convenido o proporciona la mercancía en estas condiciones. El riesgo de pérdida o daño a la mercancía se transmite cuando la mercancía está a bordo del buque y la empresa compradora corre con todos los costos desde ese momento en adelante. Puede que FOB no sea apropiado cuando la mercancía se pone en poder del porteador antes de que esté a bordo del buque, como ocurre por ejemplo con la mercancía en contenedores, que se entregan habitualmente en una terminal. En tales situaciones debe utilizarse la regla FCA. FOB exige que el vendedor despache la mercancía para la exportación cuando sea aplicable. Sin embargo, el vendedor no tiene ninguna obligación para despacharla para la importación, pagar ningún derecho de importación o llevar a cabo ningún trámite aduanero de importación. Regla CFR, Cost and Freight, costo y flete. Esta regla solo ha de utilizarse para el transporte por mar o por vías navegables interiores. Costo y flete significa que la empresa vendedora entrega la mercancía a bordo del buque o proporciona la mercancía entregada de esta manera. El riesgo de pérdida o daño de la mercancía se transmite cuando la mercancía está a bordo del buque. La empresa vendedora debe contratar y pagar los costos y el flete necesarios para llevar la mercancía hasta el puerto de destino convenido. Se recomienda a las partes que identifiquen tan precisamente como sea posible el punto en el puerto de destino acordado, puesto que los costos hasta dicho punto son por cuenta del vendedor. Se recomienda que el vendedor proporcione contratos de transporte que se ajusten con precisión a la elección convenida. Si el vendedor incurre en costos que según el contrato de transporte estén relacionados con la descarga en el punto especificado en el puerto de destino, no tiene derecho a recuperarlos del comprador, a menos que las partes lo acuerden de otro modo. Puede que CFR no sea apropiado cuando la mercancía se pone en poder del porteador antes de que esté a bordo del buque, como ocurre, por ejemplo, con la mercancía en contenedores, que se entrega habitualmente en una terminal. En tales situaciones debe utilizarse la regla CPT. CFR exige que el vendedor despache la mercancía para la exportación. Sin embargo, el vendedor
no tiene ninguna obligación de despacharla para la importación, pagar ningún derecho de importación o llevar a cabo ningún trámite aduanero de importación. Regla CIF, Cost, Insurance and Freight, costo, seguro y flete. Esta regla solo ha de utilizarse para el transporte por mar y por vías navegables interiores. Costo, seguro y flete significa que la empresa vendedora entrega la mercancía a bordo del buque o proporciona la mercancía entregada de esta forma. El riesgo de pérdida o daño a la mercancía se transmite cuando la mercancía está a bordo del buque. La empresa vendedora debe contratar y pagar los costos y el flete necesarios para llevar la mercancía hasta el puerto de destino designado. El vendedor también contrata la cobertura de seguro contra el riesgo del comprador de pérdida o daño de la mercancía durante el transporte. El comprador debe advertir que en condiciones CIF se exige al vendedor que obtenga un seguro con solo una cobertura mínima. Si el comprador deseara tener más protección del seguro, necesitaría acordar cuánta expresamente con el vendedor, o bien cerrar sus propios acuerdos extra en cuanto al seguro. Se recomienda a las partes que identifiquen tan precisamente como sea posible el punto en el puerto de destino acordado, puesto que los costos hasta dicho punto son por cuenta del vendedor. Se recomienda al vendedor que proporcione contratos de transporte que se ajusten con precisión a la elección convenida. Si el vendedor incurre en costos que según el contrato de transporte están relacionados con la descarga en el punto especificado en el puerto de destino convenido, no tiene derecho a recuperarlos del comprador, a menos que las partes lo acuerden de otro modo. Puede que CIF no sea apropiado cuando la mercancía se pone en poder del porteador antes de que esté a bordo del buque, como ocurre por ejemplo con la mercancía en contenedores que se entrega habitualmente en una terminal. En tales situaciones debería utilizarse la regla CIP. CIF exige que el vendedor despache la mercancía para la exportación cuando sea aplicable. Sin embargo, el vendedor no tiene ninguna obligación de despacharla para la importación, pagar ningún derecho de importación o llevar a cabo ningún trámite aduanero de importación. Estimado estudiante, para ampliar tu información, te invito a revisar la lectura propuesta en la plataforma denominada Incoterms, Reglas para el transporte marítimo y vías interiores navegables. En el presente caso, identificaremos las reglas del comercio internacional, estableciendo con precisión las cotizaciones solicitadas. Después de revisar nuestros materiales, estamos en condiciones de responder a las preguntas planteadas. ¿En qué momento un exportador entrega la mercancía a un comprador extranjero en el modo de transporte marítimo? Ahora sabemos que es al costado del buque conforme a la regla FAS y a bordo del buque conforme a las reglas FOB, CFR y CIF. Y la segunda pregunta: ¿cómo se fija el precio de una mercancía objeto de intercambio comercial internacional? El precio o cotización se fija considerando las obligaciones de las partes conforme a las reglas para el transporte marítimo y vías navegables interiores.